Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. Comenzamos con la tercera clase que vamos a tocar temas de reproducción y biotecnología reproductiva. Bueno, la reproducción en mamíferos consiste en la... un segundito. Bueno, consiste en una reproducción sexual en la que ambos progenitores, el macho y la hembra, contribuyen en la formación del nuevo individuo, aportando la mitad de la información genética del nuevo individuo. Para que esto ocurra, primero deben de generarse unas células especiales, que son las gametas, que van a tener la mitad de los cromosomas que tienen las células somáticas. Y luego de la fusión de estas dos gametas se restituye el total de cromosomas de la especie. Bien. Es importante que tengamos claro que la reproducción no es esencial para la vida del animal y que está fundamentalmente regulada de forma endocrina. Es mucho más marcada la regulación que presentan las hembras, donde las hembras van a tener un periodo de receptividad del macho, el único momento en el que el macho tiene posibilidades de depositar sus gametas en el tracto genital femenino. Esta regulación endocrina integra condiciones tanto corporales internas del animal como condiciones externas, como la situación estacional en la que se encuentra y ambiental del animal. Y para ello tiene una gran importancia un eje endocrino, que es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Esta regulación endocrina permite la intervención mediante técnica biotecnológica en la reproducción animal. ¿Por qué? Porque se puede purificar la hormona y aplicar de forma artificial la hormona o las hormonas en determinados momentos para de esa forma manipular la resistividad de la hembra al macho o de alguna manera la formación de gametas. Eso lo vamos a ver en la parte de biotecnología reproductiva. ¿Qué es la regulación endocrina? De la que ya hemos visto algunas hormonas, como vimos la angiotensina y aldosterona, como vimos la hormona antidiurética, hemos visto algunas hormonas con la eritropoyetina, con formación de glóbulos rojos, incluso la gastrina como inductora de las secreciones gástricas. Una hormona es una molécula que funciona como un mensajero químico, que es producida por un órgano específico, una glándula, que viaja por sangre hacia otro órgano en el que dispara una respuesta. Órgano blanco, el que recibe, el que dispara la respuesta, frente a la presencia de la hormona, se conoce como órgano blanco. Lo que se conoce como el eje hipotálamo hipófisis gonadal es que el hipotálamo funciona como glándula integrando un montón de información externa e interna del animal, y esta información le va a llevar a determinar si libera una determinada hormona o no libera esa determinada hormona. Estas hormonas se llaman hormonas liberadoras, que van a actuar sobre la hipófisis, donde de vuelta la hipófisis, en respuesta a esta liberación de la hormona hipotalámica, va a generar una respuesta que va a ser la liberación de
una segunda hormona que va a actuar sobre un órgano blanco. A su vez, este órgano blanco puede ser otra glándula que libera una tercera hormona, etc. Estos circuitos normalmente tienen una, que se llama una retroalimentación negativa, tanto que la presencia de la hormona 3 inhibe la liberación de la hormona liberadora, de la primera hormona. O la presencia de la hormona 2 inhibe también la formación de la hormona 1. También hay hormonas que son que tienen una retroalimentación positiva, en la que determinadas hormonas hacen un feedback positivo, quiere decir, van a estimular la liberación de esta hormona 1, con lo cual se va incrementando los niveles de ambas hormonas. Fíjese dónde se encuentra el hipotálamo, en el sistema nervioso central humano. Se encuentra bien en el centro y acá tenemos la hipófisis o glándula pituitaria. Entre el hipotálamo y la hipófisis tenemos un sistema porta, el sistema porta hipofisiario, que igual que pasaba en el hígado, es una vena que vuelve a capilarizarse en la nueva glándula que es la adenohipófisis. Entre el hipotálamo y la hipófisis hay dos tipos de conexión, una axónica o neuronal, que conecta el hipotálamo con la neurohipófisis, y otra vascular que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis. Este eje, hipotálamo, hipófisis y otra glándula, regula un montón de funciones del organismo. Esta figura, para que ustedes tengan presente que regula un montón de funciones del organismo, porque nosotros nos vamos a centrar en esta función reproductiva, en la que el hipotálamo y la hipófisis va a generar dos hormonas, la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteinizante, que ambas hormonas van a actuar sobre los testículos o el ovario, generando una respuesta en estas gónadas, en estos órganos, la respuesta endocrina y citogénica. De vuelta acá tenemos el nombre de la hormona, hormonas hipotalámicas, normalmente son hormonas liberadoras de otra hormona, o en inglés releasing, tiene una R en el acrónimo, hormona liberadora de gonadotrofina, gonadotropin releasing hormone, o tirotropin releasing hormone, o corticotropin releasing hormone. Así que tienen varias hormonas hipotalámicas que están generando la liberación de otra hormona en la adenohipófisis. La liberadora de gonadotrofina va a liberar LH y FSH, que van a tener una acción en los ovarios y los testículos. Además, la reproducción también está regulada por el fotoperiodo y por la nutrición, por señales sociosexuales, o sea, por el entorno que tiene el animal. La presencia del macho estimula que la hembra se entre en una etapa reproductiva. La presencia del ternero también va a inhibir que entre en una etapa reproductiva. Ciertos caracteres del macho están influyendo en la hembra, y de la hembra influyen en el macho también. El fotoperiodo es muy importante, sobre todo en algunas especies que vamos a ver que tienen un ciclo reproductivo estacional, que solamente se van a reproducir en determinadas épocas del año. Eso es una interpretación del ambiente externo que busca que la hembra termine su gestación
los neonatos nazcan en los periodos en los que hay máxima disponibilidad de alimentos, que normalmente coincide con la primavera. Entonces, en función de la duración de la gestación que tengan esos animales, la ovulación va a preceder la ovulación, sus capacidades reproductivas van a ser máximas en el momento en el que se asegura que después de la gestación el nacimiento viene, o la aparición viene en los momentos de máxima disponibilidad alimenticia. De vuelta acá, ¿qué es lo que está haciendo el hipotálamo? Produce GnRH, la adenohipófisis produce LH-FSH, y en la gónada estas hormonas inducen algunas hormonas como por ejemplo los estrógenos, que generan una retroalimentación positiva, o la progesterona, que va a tener una retroalimentación negativa. A su vez también hay otra hormona, la inhibina, que va a inhibir la liberación de FSH. Además hay una acción sobre otros órganos periféricos que van a aportar las características secundarias sexuales que tiene el animal, va a influir sobre la receptividad al macho o sobre la libido en el macho, la receptividad al macho en la hembra, y también va a influir sobre la masa de la glándula mamaria o sobre algunas características que están asociadas al macho, como el distinto frame o el cuello más voluminoso, etc. La regulación, entonces acá tenemos el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces tenemos acá células, neuronas que van a liberar las hormonas hipotalámicas, que son normalmente neurohormonas, o sea, son moléculas que son liberadas en terminales axónicas y que van al torrente sanguíneo, y que a su vez estas hormonas van por el sistema porto-hipofisiario y estimulan en la adenohipófisis la liberación de otras hormonas, de gonadotrofinas, que llegan hasta la gónada y hacen una acción en la gónada. Muchas de estas tienen una liberación a saltatoria, y van formando picos, y estos picos van incrementando tanto la frecuencia como la amplitud de los picos. Bueno, el fotoperiodo, ¿cómo se observa el fotoperiodo? Hay la glándula pineal, que también se llama el tercer ojo, que en algunas especies algunos peces, algunas especies más primitivas tienen la capacidad de detectar la luz, pero que en mamíferos y en aves ya no tiene esa capacidad, pero que interacciona con el nervio óptico, o sea, recibe la información de cuánta luz hay en función de la recepción que hace el ojo. La glándula pineal va a estar produciendo melatonina, y la melatonina la produce fundamentalmente en la noche, y en presencia, cuando hay mucha melatonina, porque los días son cortos, algunas especies van a responder produciendo más cantidad de gonadotrofina que otras que van a responder de manera absolutamente contraria. Eso quiere decir, la misma señal, días cortos o días largos, puede ser interpretada para distintas especies de forma diferente. Por ejemplo, cuando los días son cortos, en pleno otoño e invierno, se están cortando los días, vamos a ver que es los periodos de máxima actividad sexual de especies como la oveja y la cabra. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, vamos a ver después que la gestación de la oveja y la cabra
dura menos de medio año, dura 5 meses. Por lo tanto, si este animal es reproductivamente activo en otoño, nos aseguramos que el nacimiento de los carneros van a ser en primavera. Mientras que el equino va a tener su actividad reproductiva cuando los días son largos. ¿Por qué? Porque la gestación del equino es de 11 meses, entonces su capacidad reproductiva va a estar primavera-verano para que el nacimiento sea también en primavera y verano del año próximo. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco en aspectos del macho. El macho tiene, la gónada del macho se llama testículo, y el testículo tiene dos funciones fundamentales. Una función endocrina, que es producir testosterona, y la testosterona es la que va a inducir, va a activar la libido, que es el deseo de montar que tienen los machos, y tiene otra función que es citogénica, la de formar las gametas masculinas que se llaman espermatozoides. Estas dos funciones tienen necesidades térmicas distintas. O sea, la testosterona, la formación de espermatozoides necesita de entre 2 a 3 grados menos que la temperatura corporal del animal. Por esa razón, vamos a ver que los testículos han desarrollado una serie de estrategias que permiten alejarse de esa temperatura corporal. Los testículos están en una bolsa, el escroto separado del resto del cuerpo, que permite bajar la temperatura de los testículos por debajo de la temperatura corporal. Si el animal, que existen animales en los que no descienden los testículos al escroto y se quedan en la cavidad abdominal, esos animales son estériles. Se llaman criptórquidos y son estériles. A pesar de eso, esos animales que son estériles, que no producen espermatozoides, van a tener unos niveles de testosterona altos, porque la testosterona no es afectada por la alta temperatura. Por lo tanto, estos animales van a producir testosterona, van a tener líbido, van a saltar, pero no van a preñar a la otra. ¿Cómo es el testículo? El testículo, si uno hace un corte transversal del testículo, va a encontrar una estructura que se llaman tubos seminíferos. En esos tubos seminíferos se van a estar produciendo los espermatozoides. En estos tubos seminíferos vamos a tener el desarrollo en la formación de los espermatozoides. Estos tubos seminíferos, vamos a ver que están separados de la circulación sanguínea por una barrera que es la barrera hematotesticular. ¿Por qué están separados esta barrera hematotesticular? Porque los espermatozoides son células haploides muy diferentes de las células, del resto de las células del cuerpo, y si no estuviese aislada de la sangre, el sistema inmune lo podría reconocer como células distintas, células no endógenas, no propias, podría generar anticuerpos contra esas células haploides. Por lo tanto, la estrategia para hacerlo es establecer una barrera en la que la sangre no va a llegar a estos compuestos, a estas células haploides. Además, vamos a encontrar unas células acá intersticiales entre los tubos seminíferos, que son las células de Leydig. Vamos a ir viendo. Entonces tenemos las células de Leydig acá, y en los tubos seminíferos las células de Sertoli y las células germinales. Entonces, en las células de Sertoli son las que están formando los tubos seminíferos y están formando la barrera hematotesticular.
Estas células van a ser las encargadas de nutrir y de cuidar a la célula, a la gameta y a las células madre de la gameta. A diferencia de lo que pasa en hembra, las células madre, las espermatogonias, las células madre de los espermatozoides, están durante toda la vida del animal, están dividiéndose por mitosis. Y un grupo de ellas entran en meiosis y forman el espermatozoide primario, secundario, la espermátida y el espermatozoide. Las células de Leydig, las que se encuentran entre los tubos seminíferos, son las encargadas de secretar testosterona. Bueno, ¿cuál es el recorrido que hacen los espermatozoides desde el tubo seminífero hasta que son eyaculados? Bueno, los tubos seminíferos se van uniendo y forman un tubo que se llama la rete testis. La rete testis son un montón de tubos que están unidos, que se van uniendo hacia los conductos eferentes. Hay dos conductos, uno por cada testículo, y asociado al testículo hay también un órgano que se llama el epididimo, donde los espermatozoides van a madurar, van a estar ahí un tiempo formándose la cabeza, la cola, el cuerpo y la cola del epididimo, y posteriormente van a, cuando se produce la eyaculación, van por el conducto eferente hasta la uretra, que va por dentro del pene, y ahí se produce la eyaculación. Además del conducto eferente, cuando se unen los dos conductos eferentes, hay una serie de glándulas que están aportando nutrientes y parte del líquido seminal que va a ir acompañando la espermatozoide en el eyaculado, que son aportados por glándulas anexas, la más importante de ellas es la próstata. Y la uretra va por dentro de del pene. Vamos a ver que hay dos tipos de pene, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el escroto, que es el saco que contiene a los testículos, tiene la función de regular la temperatura testicular. ¿Y cómo consigue regular la temperatura testicular? Bueno, por una cuestión anatómica, tiene una piel mucho más fina que el resto del cuerpo, que permite más el intercambio de temperatura. Tiene glándulas sudoríparas y sebáceas, que permite también transpirar y con eso baja la temperatura. Tiene un recorrido, un flexo flexuoso, quiere decir los capilares están muy en la superficie y eso permite también el intercambio, y además los capilares van y mueven. Tiene un plexo pampiniforme en el que se permite que la sangre arterial que llega al testículo y la sangre venosa que sale del testículo, la arterial que llega más caliente porque viene con la temperatura del cuerpo, y la venosa que sale a más baja temperatura porque viene con la temperatura del testículo, pasa muy próxima y por mucho recorrido, permitiendo una transferencia de temperatura de la más de la más caliente a la más fría, enfriando la sangre arterial. Y por último tiene lo que se llama el músculo cremaster externo. El músculo cremaster externo permite acercar o alejar los testículos a la cavidad, al cuerpo. Fíjense acá, este es el músculo cremaster, este es el plexo papiliforme, el testículo, esto sería el epididimo, cabeza, cuerpo y cola, y este sería el cuerpo, el conducto eferente. Tubo seminífero, rete testi acá, y el conducto eferente. Plexo papiliforme y músculo cremaster.
Bueno, acá te encuentran el testículo y cómo los mecanismos que tiene para regular para regular la temperatura. Entonces, el descenso testicular ocurre en distintos momentos según los animales. Puede ocurrir incluso después del nacimiento, en la etapa fetal, así que, y hay casos en los que los animales no le descienden los testículos, si no le descienden ninguno de los dos testículos, se llama criptórquido. Criptos viene de escondido. Los criptórquidos son que tienen los testículos en la cavidad abdominal, son fértiles, o puede ser también monórquido, que solamente tenga un testículo, con lo cual el animal es subfértil. En el conducto eferente hay una serie de células ciliadas que están movilizándose y ayudando a que los espermatozoides que todavía no son muy mótiles avancen hacia el epididimo. El epididimo, cabeza, cuerpo y cola del epididimo, en la cola se almacena y en el eyaculado se contrae los espermatozoides que están almacenados en la cola y son expulsados. Acá donde se produce la maduración. Procesos que requieren los espermatozoides para que sean fértiles. De vuelta acá, tránsito, almacenamiento, nutrición, secreción, absorción, y hay una fagocitosis de los espermatozoides que son anormales. Después del epididimo viene el conducto deferente, y el conducto deferente es un tubo muscular que ayuda al eyaculado de los espermatozoides y tiene forma con el cordón espermático, solamente del cordón espermático o pinza, que es lo que por donde llega la arteria testicular y el tubo deferente y los vasos y la vena testicular. Cuando se puede hacer si cortamos el músculo, el conducto deferente, que cortamos un tramo del conducto deferente, el animal, el eyaculado cae en el escroto, no llega hacia la uretra, y eso es lo que se conoce como una vasectomía. Es un animal con una vasectomía, un animal que sigue teniendo líbido, o sea, tiene ganas de montar, pero no va a ser fértil. Ahora, podemos hacer también una castración, en este caso, cuando hacemos una castración química, quirúrgica o con una banda elástica o una pinza masculadora, lo que se hace acá es oprimir la pinza, oprimir tanto la arteria testicular como el conducto deferente, y al impedir la entrada de nutrientes al testículo, este termina digamos, perdiendo su función, perdiendo su capacidad de producir espermatozoides. La castración es una práctica que se suele hacer porque los animales son mucho más dóciles después de castrar. La libido implica también una agresividad para determinar cuál es el animal dominante, el que va a parearse con las hembras. Acá tiene los testículos, acá pues, por una banda elástica que impida también la circulación, o una pinza que lo oprima y que lo deje que cicatrice, o directamente un corte de los testículos directamente. Cada vez se suelen hacer menos ese tipo de estrategia.
digamos, la quirúrgica, y se buscan más otras que son menos dolorosas para el animal. Y esta es la vasectomía, un corte del conducto deferente. Bueno, de vuelta acá, el sistema de conducción, que ya lo hemos visto, y algunas de las válvulas de la glándula anexa y qué porcentaje de volumen del contenido del plasma seminal aporta cada una de estas glándulas. El pene, como ya les hemos comentado, el pene tiene el glande, el cuerpo y las raíces. Y hemos dicho que hay dos tipos de pene: el fibroelástico, que tiene una flexura sigmoidea, y el cuerpo cavernoso. Entonces, la erección puede ser simplemente la contracción del músculo, de este músculo, de la flexura, con lo cual directamente se produce la erección mucho más rápida, o por un aumento en la turgencia generada por sangre, como pasa en el pene con cuerpo cavernoso, como tiene el equino. Entonces, la eyaculación es el reflejo de una estimulación térmica y de presión que sufre el glande, y eso provoca directamente que se produzca la eyaculación. ¿Cómo son las hormonas que están influenciando la gameta masculina? Bueno, tenemos la inhibina, que es producida por la célula de Sertoli; la FSH, que es producida por la adenohipófisis, va a estimular a la producción de la proteína transportadora de andrógeno por la célula de Sertoli. Y la LH, que es producida también por la célula de la adenohipófisis, estimula la liberación de testosterona por la célula del Leydig. La testosterona, vamos a ver que tiene un efecto también sobre las células germinales, por lo tanto, tiene que atravesar la barrera hematotesticular, y para atravesar la barrera hematotesticular requiere de la ayuda de la proteína transportadora de andrógeno, de la APP, que hace la célula de Sertoli. Bueno, de vuelta acá tenemos entonces hipotálamo, hipófisis, célula de Sertoli, la FSH, ABP y la célula de Leydig, testosterona. La testosterona influye sobre la espermatogénesis y también influye sobre características sexuales del macho. Bueno, de vuelta acá, hipotálamo, hipófisis, Leydig, testosterona, la Sertoli, que va a producir, también produce la célula de Sertoli, inhibina y estrógeno. Bueno, la espermatogénesis tenemos espermatogonia, espermatocito primario, esto depende de FSH, y espermatocito secundario, espermátida y espermatozoide, estimulado por la testosterona. De acá a acá sería entrada en meiosis. Acá tendríamos la liberación, la primera división meiótica. Acá tendríamos la segunda división meiótica. Las características sexuales secundarias, hemos dicho que tiene cuerno en algunas especies, la presencia de colmillos, menos grasa subcutánea,
mínimo desarrollo mamario, cabeza y hombro corpulento. Esas son características secundarias que tiene el macho. Acá, ¿cuál es el rango de pubertad en estas especies? Esto varía con la raza. Hay una búsqueda de animales precoces que sean capaces de reproducirse a más corto, que sean capaces de reproducirse antes, por lo tanto es una selección que se va buscando. Y la reproducción afecta, hay especies en las que no tienen fotoperiodo, como por ejemplo en vaca y en cerdo, que no tengan fotoperiodo, capaz que lo tuvieron en algún momento, pero el intensivo selección del hombre ha hecho que pierdan ese fotoperiodo. Y hay fotoperiodos cortos, quiere decir que van a ovular cuando los días son cortos, la oveja y la cabra, y los fotoperiodos largos que ovulan cuando los días son largos, el caballo y el burro. Evidentemente, elevadas temperaturas o deficiencias nutricionales afectan también a la formación de formación de espermatozoides. Bueno, es muy importante si si los animales, si tenemos macho en nuestro campo y estamos haciendo una reproducción por natural, por salto, tener claro que nuestro animal está bien sanitariamente, porque existen enfermedades que son transmitidas por la cópula, y si queremos que no, digamos, que no esté nuestro rodeo masivamente infectado con estas enfermedades, conviene, normalmente es el macho que va a servir a varias hembras el que va a transmitir la enfermedad. Así que hay que tener mucha vigilancia sanitaria a los machos que no tengan enfermedades transmisibles por el salto, por el acto sexual. Vigilar los aplomos, características son que queremos nosotros aportarles a nuestro rodeo, cuál es la habilidad, la libido, se mira también la capacidad de servicio, se examina el eyaculado, cuántos espermatozoides móviles hay, el desarrollo testicular y escrotal también es importante, hay una asociación sobre el volumen de semen, cantidad de semen con el diámetro escrotal, se mira el diámetro escrotal, se mira que no haya adherencia, que suben y bajen los testículos perfectamente, y la cantidad de servicio, evidentemente hay que estar seguro de que no hay enfermedades venéreas, que son las enfermedades que se transmiten con el salto, y se mira el potencial del salto del toro en saltar, servir a hembra. De 20 minutos con hembras que están atadas, se va llevando al macho para ver cuántos saltos, cuántas penetraciones hace 20 minutos, y pues hay macho que llega hasta 5, 6, 7 saltos por 20 minutos. Bueno, termino la clase, primera parte de la clase acá.